El odio para mí es ahora un veneno. Es un fuego que quema al que lo padece. Si estoy afligido con esta enfermedad llamada odio, colapso, soy destruido, me vuelvo pesado, no puedo moverme. Sin embargo, la responsabilidad todavía yace ante mí. Desde el primer día, cuando vi a mis hijas asesinadas, juré a Dios y a mis hijas que nunca me rendiría. Nunca olvidaré. Nunca descansaré hasta que un día las encuentre con el gran regalo, la justicia para ellas, asegurando que sus almas santas y su sangre noble no fueron desperdiciadas. Hizo una diferencia en la vida de otros. Para lograr esto, no puede ser con odio. Sé que la herida es profunda y la cicatriz es grande, pero necesito estar sano física, mental y espiritualmente. Y como dijo Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debemos seguir moviéndonos. To keep balanced, we must keep moving. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo conmigo a un invitado que ha pasado por tanto que sinceramente no sé cómo presentarlo adecuadamente. Estoy hablando con Izzeldin Awelaish, un médico palestino que actualmente reside en Toronto, donde se desempeña como profesor de salud pública clínica y salud global en la Universidad de Toronto. El Dr. Awelaish nació en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Después de convertirse en médico, fue el primer palestino de Gaza en ocupar un puesto de personal en un hospital israelí. En 2009, perdió a 3 hijas y una sobrina cuando su casa fue bombardeada por las fuerzas israelíes. Luego escribió un libro sobre su tragedia y el trauma palestino más amplio titulado No odiaré, un médico de Gaza en el camino hacia la paz y la dignidad humana. La tragedia golpeó de nuevo hace apenas unas semanas, cuando 22 miembros de su familia fueron asesinados en medio del conflicto entre Israel y la población de Gaza. Dr. Awelaish, gracias por hablar conmigo. Muchas gracias. Dr. Awelaish, podríamos empezar hablando de lo que le sucedió. ¿Puede contarnos más sobre usted, su familia y lo que ha pasado durante los últimos años y especialmente en los últimos 2 meses? Over the past years and the past 2 months. My life as a Palestinian refugee. Mi vida como refugiado palestino es un ciclo vital, uno continuo que está conectado con la experiencia de mis padres como refugiados. Nací, crecí y viví en el campo de refugiados de Jabalia. Mis padres fueron expulsados de su patria en 1948 durante la Nakba. A menudo pido a la gente que considere lo que significa ser un refugiado. Un refugiado es alguien a quien se le priva de sus derechos, dignidad y libertad. Se vuelven sin hogar y expuestos a las duras realidades del mundo. Como refugiado palestino, nací y crecí en el campo de refugiados de Jabalia, no en uno japonés, como se mencionó erróneamente. Nunca experimenté una infancia normal. La extrema pobreza, privación, sufrimiento, ira, hambre, sed, oscuridad, humillación e intimidación eran demasiado reales. Sin embargo, nosotros los palestinos, al igual que nuestros padres que perdieron su tierra, no hemos perdido la esperanza. Ellos invirtieron en nosotros, creyendo que a pesar de la opresión, asesinatos, privación, encarcelamiento, demoliciones y violencia, nadie puede impedirnos soñar o asumir la responsabilidad de encontrar nuestro camino. Aprendí que nada es imposible. Nuestros padres encontraron la manera de educarnos, inculcando la creencia de que debemos tener éxito, porque la educación no puede ser arrebatada de nuestras mentes. La educación es el arma más poderosa contra las atrocidades que enfrentamos en este mundo. De niño soñaba con convertirme en médico. Sabía que tenía que trabajar duro, día y noche, y aceptar cualquier tipo de trabajo. Los niños palestinos deben crecer pronto para asumir responsabilidades. They have to be grown up at the early age to take responsibility. At the age of 7, Palestinian children, they become men. A los 7 años, los niños palestinos se vuelven como hombres porque estamos luchando para sobrevivir. Verás, en este mundo hay otros que viven para luchar. Pero lo que pregunto es, ¿por qué no podemos vivir para vivir y dar vida a otros? Para compartir la vida, para pensar en los demás, para trabajar juntos, porque mi vida está vinculada a tu vida. Una persona necesita ver la humanidad en otra persona, y eso es lo que necesitamos, pensar en los demás. Así que trabajé duro, pero veo las cosas de manera diferente. ¿Estamos progresando o retrocediendo en nuestro mundo?
Veo mi infancia en cada niño que encuentro en este mundo que está sufriendo en conflictos, en privaciones, en Afganistán, en Siria, en Yemen y ahora en Palestina, donde a estos niños no se les permite crecer. Pude crecer y sufrir el dolor. Cuando le preguntas a un niño palestino ahora qué les gustaría ser en el futuro, un médico, un ingeniero, un abogado o un maestro, dicen no se nos permite crecer. Son asesinados en su infancia. Así que matar la infancia es matar quiénes son los niños. Los niños son vida, son esperanza, son el futuro, y eso es lo que queremos salvar y hacia lo que queremos trabajar. Veo a mis hijas que fueron asesinadas en cada niño palestino, en cada niño de este mundo, ya sea en Afganistán, Siria o cualquier parte del mundo. No lo acepto. Y lo he dicho, si pudiera saber que mis hijas fueron las últimas en ser sacrificadas en el camino hacia la paz entre palestinos e israelíes, entonces lo aceptaría. Pero no fueron las últimas. Eran solo números. Por eso nunca descansaré, nunca me relajaré, hasta ver sus santas almas y su noble sangre inyectadas en una vena de esperanza, salvando vidas, dando vida a otros y hablando, negándose a guardar silencio. How do you do it? One of my very best friends is an Afghan. ¿Cómo lo haces? Uno de mis mejores amigos es un afgano que nació y creció en un campo de refugiados en Pakistán. Hablamos con regularidad. Él me dice que lo que está sucediendo en Palestina en este momento, con estos refugiados, 2 millones de personas sufriendo día tras día, lo consume internamente. Ya no puede mirarlo porque comienza a temblar. Le duele demasiado. Y él ni siquiera estaba en Palestina, estaba en Pakistán. ¿Cómo sigues adelante? ¿Y cómo mantener la esperanza que el se transformó en paz? How do you keep the hope that this tragedy will transform into peace? No, even your friend, the Afghani, because you don't. No, incluso tu amigo, el afgano, porque no necesitas estar en Gaza o Palestina para verlo. Necesitas sentirlo. Necesitamos reflexionar sobre ello. Y eso es lo que le pasó a él. Lo experimentó en Afganistán. Es un refugiado. Conoce el significado de ser un refugiado, y ese es el impacto de la guerra. El impacto de la guerra no es solo el impacto directo, las bajas, la destrucción visible, son las consecuencias invisibles de la guerra, y por eso necesitamos mostrar compasión por el sufrimiento de la gente. Obtengo esperanza de lo que veo en nuestro mundo. Nada es imposible en la vida. Esto es importante. Sé que la situación es difícil, pero el paciente no está muerto. El paciente está en la unidad de cuidados intensivos, pero necesitamos preguntarnos, ¿cómo podemos revivir la esperanza? Necesitamos revivir la esperanza entendiendo las causas raíz de los problemas, no enfocándonos en los síntomas de la enfermedad. La enfermedad está ahí, que es el cáncer, que es la ocupación, y necesitamos hablar como una nación palestina y al pueblo israelí que vive allí y merece el derecho a vivir libremente, lado a lado, como iguales. La dignidad de los palestinos es igual a la dignidad de cualquier persona en la tierra. Y la libertad de los palestinos también es importante. La libertad no debe detenerse en las fronteras de Palestina. Somos gente como cualquier otra. Somos gente con esperanzas, con planes, con sueños. We are people with hopes, with the plans, with the dreams, and we are succeeding as people in Palestine. Estamos teniendo éxito como pueblo en Palestina. Ninguna nación ha sido puesta a prueba como nosotros, los palestinos, desde 1948. Incluso antes experimentamos la Nakba. Por eso sentimos compasión y entendemos el dolor de los refugiados en todo el mundo. Ahí es donde veo esperanza. Necesitamos tener orden en nuestro mundo y necesitamos tener un diagnóstico preciso. La enfermedad, el gran elefante en la sala, es la ocupación y colonización de la tierra palestina. Nosotros como palestinos no queremos borrar o erradicar a nadie. Queremos ser añadidos, ser reconocidos como iguales y vivir como una nación libre. Lo más precioso en el universo es la libertad y el ser humano. Nosotros como palestinos somos puestos a prueba en nuestra libertad a diario. No se puede comparar. Tú vives en Japón. Mañana, si quieres volver a Suiza, puedes reservar tu vuelo inmediatamente. Para mí, como palestino, no puedo decidir cuándo ir ni cómo ir. Y lo más precioso también son los seres humanos, los palestinos. Están sufriendo ahora. Verás, estas atrocidades equivalen a un genocidio contra la humanidad. Hasta ahora,
Más de 22.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría de los cuales son niños y mujeres, porque en la Franja de Gaza la población es de aproximadamente 2.3 millones de palestinos. The population is about 2.3 million Palestinians. 50% are children and 20% to 25%. El 50% de la población son niños y el 20 al 25% son mujeres en edad reproductiva. Esto se refleja en las cifras de víctimas. Más de 22.000 han sido asesinados. Entre ellos, 7.000 no han sido identificados y permanecen bajo los escombros. Estamos hablando de cuerpos desintegrados, niños, mujeres. Hay 24.000 huérfanos. ¿Qué podemos decirles? Esta es la realidad. La Franja de Gaza fue descrita como el infierno antes del 7 de octubre. Ahora se ha convertido en una ciudad fantasma. La gente está sin hogar, sin trabajo y sin vida. Carecen de agua, comida y electricidad. ¿Qué más se puede decir? Está contaminada. En Gaza lo único que queda es el aire y hasta eso está contaminado con fósforo blanco. Imploro a todos, ¿cómo pueden tolerar escuchar esto? ¿Cómo pueden ser testigos de lo que está sucediendo y no sentir una ira justa que les impulse a actuar y exigir un fin a este genocidio? La guerra debe ser prevenida, no simplemente observada, discutida o documentada. Necesitamos reconocer, por una vez, y realmente escuchar a los palestinos. El pueblo palestino son seres humanos, iguales a los demás, merecedores de libertad. Debemos abogar por su libertad, porque los derechos de los palestinos a la libertad, la dignidad y un futuro están entrelazados con los de los israelíes. Los israelíes no estarán seguros y protegidos mientras los palestinos no lo estén. Por lo tanto, es hora de abogar por la igualdad, la justicia y la libertad para todos. To advocate for equality, justice, freedom for all. So I love hearing that. Me encanta escuchar cómo describes la solución potencial, pero me enfurece, y enfurece a muchos otros, ver lo que está sucediendo. Sin embargo, no me refiero a los israelíes cuando hablo del otro lado. Hablo de aquellos que creen que la guerra es la solución a sus problemas. Estos belicistas tergiversan la narrativa, alegando que nuestra ira proviene del odio y del antisemitismo. ¿Cómo podemos canalizar esta ira, desprovista de odio, para interrumpir esta narrativa y conectar la seguridad de ambos pueblos? De esta manera, podemos superar a aquellos que abogan por la guerra. Thank you for this question. We need to feel angry. Gracias por esta pregunta. Necesitamos sentir enojo. El enojo es diferente del odio. Puede haber enojo negativo y positivo. El enojo positivo surge cuando veo algo mal y tomo medidas para detenerlo. Eso es lo que necesitamos, enojo positivo, no enojo destructivo. El odio es completamente diferente. Desde el incidente la gente estuviera lleno de odio, ahogándome en él. Me preguntaba por qué querían eso para mí. Quizás tenía derecho a odiar, pero elegí aprender sobre el odio en su lugar. Eso es principalmente en lo que se centra mi investigación en estos días. Me pregunté por qué querían que estuviera enfermo con esta enfermedad llamada odio. Para mí, el odio es una enfermedad que afecta a individuos o comunidades. Es contagioso y destructivo, resulta de la exposición y ocurre en grupos. El odio es un veneno, un fuego que quema al que está afligido por él. Si estuviera afligido con esta enfermedad llamada odio, estaría colapsado, destruido, pesado, incapaz de moverme. Sin embargo, la responsabilidad todavía está frente a mí. Desde el primer día, cuando vi a mis hijas asesinadas, juré a Dios y a mis hijas que nunca me rendiría, nunca olvidaría, nunca descansaría hasta que pudiera encontrarme con ellas con un gran regalo. Justicia para ellas, asegurando que sus almas santas y su sangre noble no se desperdiciaran y que hicieran una diferencia en la vida de otros. Para lograr esto, no puedo depender del odio. Sé que la herida es grande y la cicatriz es amplia, pero necesito estar sano física, mental y espiritualmente. Como dijo Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debemos seguir moviéndonos. Seguí moviéndome más rápido, más fuerte, más decidido a no rendirme y asumir esta responsabilidad. Not to give up and to take this responsibility. ¿Cómo te manejas internamente? ¿Qué te dices a ti mismo para evitar que el odio te consuma cuando piensas en la muerte de tus hijas y tu familia? ¿Cómo te detienes de querer que el otro lado sufra lo mismo, de querer matar a otros? ¿Cómo evitas que eso te suceda a ti?
that from happening to yourself? Because I believe my daughters were killed, and in every Creo que incluso en las peores circunstancias como la muerte de mis hijas puede haber un aspecto positivo. Esto es lo que he aprendido. Los recientes acontecimientos del 7 de octubre presentan un lado bueno, una oportunidad para crear conciencia sobre los problemas continuos. Algunas personas pensaban que podían ignorar el problema palestino, pero ha resurgido como una prioridad a nivel regional y global. El mundo no puede estar seguro mientras esta situación persista, por lo que debe permanecer en la cima de la agenda y no ser marginado. Lo que está sucediendo ahora también ha revelado el sesgo, los dobles estándares, la indiferencia y la complicidad del mundo occidental. Es una prueba para la comunidad internacional. Necesitamos orden en este mundo, y ese orden debe basarse en el derecho internacional, las Naciones Unidas y las convenciones de derechos humanos. Si realmente creemos en estos valores, debemos practicarlos de manera consistente y sin sesgo. El actual desorden en el mundo proviene de nuestro fracaso en hacerlo. Me aferro a la creencia de que nada es imposible. Cuando mis hijas fueron asesinadas, me encontré preguntándome por qué fui yo el que se salvó, ya que estaba justo allí con ellas. I asked myself, because I was there with them, why I was saved. Seconds after I left my daughter's room, the first Segundos después de dejar la habitación de mi hija, llegó el primer proyectil. Me di cuenta de que algo bueno podría surgir de esta tragedia. Depende de nosotros. La vida es lo que hacemos de ella. Siempre ha sido así y siempre lo será. Debemos decidir a dónde queremos ir y cómo transformar las tragedias en oportunidades. Incluso en los momentos más oscuros hay un atisbo de esperanza y luz. El amanecer llegará algún día. Es importante que entendamos esto. Así que dije, esta tragedia debe convertirse en algo bueno. Después de que se transmitiera en vivo, el primer ministro israelí anunció un alto al fuego unilateral al día siguiente. Cuando me vio y se mostró el video, reconoció que soy el médico palestino. Estas son mis hijas. Pero nadie debería tener que ser asesinado para salvarse. Eso es lo que necesitamos. Y además, no puedo traerlas de vuelta. Si me entregara al odio y la ira, estaría envenenado por el odio, convirtiéndome en víctima de él, así como soy víctima del asesinato de mis hijas. No quiero ser víctima más de una vez. Les digo a las personas que no acepten ser víctimas más de una vez. Ser víctima es un estigma. don't accept to be a victim more than once, and being a victim is a stigma. Sí, You need to survive, you need to lead and to move forward. And Necesitas sobrevivir, liderar y avanzar. Eso es lo que he dicho. Incluso la venganza no es útil. Cualquiera que opte por la venganza tiene que cavar dos tumbas. Pero sí necesitamos responsabilidad. Todos los que hacen algo deben ser responsables de sus acciones. Sin responsabilidad, la gente continuará comportándose mal. La responsabilidad es vital en nuestro mundo para mantener el orden. Por eso necesitamos justicia para aprender de lo que está sucediendo. De lo contrario, vivimos en desorden, un mundo basado en el poder, donde algunos creen que pueden hacer cualquier cosa. Por eso ves algunos países controlando el mundo, no basado en el poder humano, sino en el poder militar. the military power, Y esto no debería ser la guía de cómo avanzamos en nuestro mundo. the guide to move in our world. Maybe let's take this to a cambiemos la discusión a un nivel político. ¿Cuál es su visión para romper el ciclo de violencia? Está claro que hay un ciclo donde un lado daña al otro, y esto se repite una y otra vez. Los militantes de ambos lados quieren hacerse daño mutuamente. ¿Cómo podemos escapar de este ciclo? ¿Apoya usted una solución de dos estados o una solución de un solo estado? ¿Cuál cree que es un enfoque práctico para unir a estos dos pueblos y permitirles vivir en paz con sus vecinos? to bring these two peoples together and live in peace among their neighbors? So you ask this question, what do I want? Podrías preguntar, ¿qué quiero?, como si tuviera una opción. Es importante reconocer que esta pregunta está más adecuadamente dirigida al ocupante. Al discutir dos lados, es crucial analizar la situación con precisión. Sí, hay dos lados. Uno es el ocupante y el otro el ocupado. Uno es el opresor y el otro el oprimido. Necesitamos un diagnóstico preciso para ayudarnos a avanzar. Como dijo Jesús, busca la verdad y la verdad te hará libre. Todos queremos ser libres porque la verdad proporciona el diagnóstico correcto.
Una vez que lo tenemos, podemos establecer el tratamiento adecuado. Necesitamos hablar sobre el pueblo palestino e israelí, que ambos merecen el derecho a vivir de manera igualitaria, libre y lado a lado. Debemos tener orden en este mundo, y tenemos resoluciones internacionales para ese propósito. Necesitamos escuchar al mundo. ¿Por qué tenemos este sistema internacional si no es para respaldarlo de manera justa y equitativa, no selectiva o con sesgo? Esa es la prueba para el mundo. Creo que la única manera de avanzar es reconocer los derechos de todos por igual y poner fin a la ocupación. The rights of all equally and to end the occupation. And the solution to this. Cuando les pregunto a los israelíes qué quieren, si vivir con una solución de un Estado o de dos Estados, a menudo se refieren a una solución de dos Estados basada en resoluciones internacionales. Estas resoluciones piden fronteras establecidas en 1967, con Jerusalén Este como capital, y una resolución al derecho de retorno. Esta es la situación en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, cuando les pido a los israelíes que definan sus fronteras, queda claro que Israel es el único país en el mundo sin fronteras bien definidas. Por ejemplo, Japón y Suiza tienen fronteras claramente definidas. Si alguien cruza esas fronteras, están violando los derechos y la soberanía de esos países. Pero Israel, hasta el día de hoy, sigue siendo el único país sin fronteras bien definidas. Esta situación persiste debido a la impunidad y el apoyo de los países occidentales, particularmente de Estados Unidos. Creo que las únicas soluciones son o bien una solución de dos estados, que depende del ocupante que tiene el poder y el respaldo de la comunidad internacional a estas resoluciones, o una solución de un Estado con derechos de ciudadanía iguales. Podemos lograr esto, pero no bajo el statu quo actual. Temo que el ocupante quiere fronteras definidas sin la gente que no desea. Y creo que ese es precisamente el punto en este momento. ¿Cuál será el papel de la comunidad internacional? Entonces, si mañana Dios no lo quiera, otro país decide invadir a su vecino y declarar, te estoy tomando el control, habría un precedente. Podrían decir, Israel lo hizo, así que yo también puedo hacerlo. ¿Estamos viviendo en una selva? ¿No necesitamos tener orden en nuestro mundo? Lo lamentable es que la comunidad internacional no funciona como debería. Además, la hipocresía está arraigada en el sistema. Vemos dobles raseros todo el tiempo. Si tan solo recordamos los últimos 2 años, nos dijeron que los rusos estaban cometiendo genocidio contra los ucranianos, y esto fue denunciado durante 2 años. Ahora, el mismo medio básicamente se niega a usar la palabra genocidio cuando se trata de lo que está sucediendo en Palestina. A pesar de que más civiles han sido asesinados en Palestina en 2 meses que en Ucrania durante 2 años. Es un claro doble rasero, y no podemos deshacernos de él, porque al final del día, el poder define lo que hacen los países, no la moral. ¿Qué poder? Cuando hablamos de poder, ¿a qué poder nos referimos? ¿Es poder militar? ¿Es poder financiero materializado a través de la guerra? ¿O se trata de los derechos humanos y los valores en los que creemos? ¿Cómo podemos convencer a la comunidad internacional sobre la importancia de los valores humanos si los estamos violando? Si estos países, a los que llamamos las 5 worst, las potencias con derecho a veto, Estados Unidos y otros, no predican con el ejemplo, solo hablan de estos valores de manera selectiva y sesgada. Por eso necesitamos una reforma en nuestro mundo. El mundo es dinámico y está cambiando. Las Naciones Unidas se establecieron en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces el mundo ha cambiado. Todo ha cambiado. Vivimos en un mundo que es dinámico, donde incluso los derechos humanos son utilizados como arma. Así que necesitamos entender hacia dónde vamos. Necesitamos comenzar el proceso. El público necesita pronunciarse. Es all. To speak out. It's time. It's time to humanize, not to politicize. Para evitar politizar el asunto, creo que el mejor camino a seguir es reconocer que el público sí tiene poder. Hemos visto evidencia de esto. Sin embargo, la tragedia de ser humano es que continuamos repitiendo los mismos errores tontos,
generación tras generación. Entiendo que has preparado imágenes para ilustrar la locura recurrente que estamos experimentando, la locura de matar a nuestros propios semejantes. ¿Podrías explicar eso? Can you maybe explain that? Yeah, and you see it because history repeats itself and the same procedure. And, Sí, la historia se repite con los mismos procedimientos. Cuando Estados Unidos invadió Irak, rápidamente formaron una coalición de 30 países para invadir un país bajo el pretexto de armas de destrucción masiva. Destruyeron un país, mataron a cientos de miles de niños y personas y causaron hambruna. Es el mismo procedimiento que vemos en Irak y en Gaza con armas estadounidenses. La destrucción es la misma. Consideren al pueblo iraquí que fue llevado. Lo veo como un secuestro, igual que los rehenes palestinos. Piensen en los bebés recién nacidos desconectados de sus incubadoras. Son niños. ¿Cómo puede el mundo tolerar lo que está sucediendo? ¿Qué piensan sobre los niños? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo pueden los líderes políticos dormir por la noche, especialmente durante los días santos de Navidad, cuando recordamos a Jesús, que sufrió y vino a salvar vidas? Lo llamamos Cristo en el punto de control. Como palestinos, estamos orgullosos de que Jesús sea uno de nosotros. Durante estos días santos, ¿no deberíamos sentirnos enfadados al ver este derramamiento de sangre? Deberíamos decir no, exigir un alto al fuego ahora y usarlo como una oportunidad. Los eventos del 7 de octubre deberían ser una oportunidad para rechazar las soluciones militares, ya que nunca resuelven los conflictos. En cambio, amplían la brecha, aumentan el derramamiento de sangre, el odio. These waarden en worry de sufrir la gemengs de la madrute conducen a más extremismo. hatred, animosity, violence, suffering, and most important, more extremism. You know, Dr. Abu Elaish, El Dr. Abu Elaish, Jesús, es un maravilloso ejemplo, porque fue el principal pacifista de su tiempo. Entendió que ojo por ojo no ayudará a nadie. Rechazó la violencia de manera absoluta y le dijo a la gente que la detuviera. Sin embargo, 2000 años después, todavía recurrimos a la violencia. Nunca se me ocurrió que Jesús no solo era judío, sino también un judío palestino. Él encarna precisamente aquello contra lo que argumentan aquellos que abogan por la violencia. Dicen, no seas tan ingenuo, el pacifismo no funciona, te matarán. Pero lo que no logran entender es que su violencia tampoco funciona. Después de 2000, 3000, 4000 años de violencia engendrando más violencia, todavía afirman que su enfoque funciona mejor que el pacifismo. Esto es una locura absoluta, y no sé cómo podemos escapar de ella. this is madness. It's absolute madness, and I don't know how to escape it. But also, I agree with you because I remember it when I said, Estoy de acuerdo contigo porque recuerdo cuando envié a mi hija Bisan, que en ese momento tenía 14 años, al campamento de la paz. Fue allí para conocer a diferentes tipos de personas. Era un campamento de paz para mujeres jóvenes, adolescentes. Lo encontré específicamente para mujeres jóvenes porque creo que este mundo no puede ser estable, seguro, sostenible y sin la participación e implicación de las mujeres. Es hora de que las mujeres tomen la iniciativa y estén sentadas en la mesa de toma de decisiones. Después de todo, ¿quién provoca la mayoría de las guerras? Los hombres. ¿Y quién paga el precio más alto? Las mujeres y los niños. Pero ¿qué hay de las mujeres? Las mujeres son las que dan vida y la nutren. Así que es hora de que las mujeres tomen la iniciativa. Ellas son las incubadoras y protectoras. Y el plexibro que enfrentar la violencia con violencia no resuelve ningún problema. Hay otra manera. Lo negativo no se puede manejar con negatividad. Necesitamos algo positivo. La enfermedad no se puede manejar con más enfermedad. it's not managed with negative. Negative, we need something positive. Disease is not managed with the disease. Solía pensar que tener más mujeres en la política sería una forma de resolver el problema. Sin embargo, llegué a darme cuenta de que los mismos problemas que tienen los hombres, las mujeres también los tienen. Las acciones de Ursula von der Leyen, Madeleine Albright y Hillary Clinton a veces han contribuido a problemas significativos. Estas individuas han tomado decisiones por razones cuestionables. Así que, desafortunadamente, no debemos simplemente nuestros problemas empoderando a más mujeres. También necesitamos empoderar a más y las correctas, no solo a cualquier mujer.
with the right ideas, not the No, wrong I ones. agree with you. We need to empower women by educating even women. No, estoy de acuerdo contigo. Necesitamos empoderar a las mujeres educándolas. No se trata solo de su participación en la política. Las mujeres crían a los niños para ser humanos, para comportarse humanamente y para alimentarlos con tolerancia, amabilidad y resiliencia. Algunas personas en este mundo piensan que la amabilidad, la tolerancia y la resiliencia son signos de debilidad. No entienden que estas cualidades requieren mucho coraje y motivación, más que ser grosero con los demás y estar enojado. A veces pensamos que el silencio es un signo de debilidad, pero el silencio puede ser más fuerte que hablar. Eso es lo que la gente necesita. Veo esto incluso en la academia. La educación académica debería tener un impacto humano, saludable y pacífico. No solo enseñamos matemáticas y ciencias, enseñamos estas materias para servir y ayudar a la humanidad, para cerrar brechas entre las personas y para unirlas, como hace la medicina. Cuando trato a un paciente, ya sea cuando trabajaba en el hospital en Israel o incluso en Canadá, puedes ir a cualquier hospital y ver diferentes pacientes con diferentes diagnósticos, diferentes nombres, diferentes etnias y diferentes religiones, pero todos son tratados por igual. Different religions, but all are treated equally. So why not to treat them equally outside the borders of the ¿Por qué no tratarlos igual fuera de las fronteras del hospital? ¿Necesitamos estar enfermos para reconocer mi humanidad y tratarme igual que a los demás? Somos iguales y libres desde el día en que nacemos. Por lo tanto, necesitamos correr una carrera libre, vivir una vida igualitaria fuera. Todo el sufrimiento en este mundo es creado por el hombre, no por Dios. Y ahí es donde reside la esperanza, porque si es creado por el hombre, podemos deshacerlo. ¿Cómo? No aceptándolo y tomando medidas, no solo observando, porque el silencio en tiempos de injusticia es en sí mismo una injusticia. Algunas personas piensan que están lejos del riesgo, pero yo digo que no, te afecta, ya sea directa o indirectamente. Cuando hay un incendio lejos de ti, deberías tender una mano, porque el fuego puede alcanzarte algún día. Por eso es importante pensar en los demás y tender una mano. He tenido éxito en mi vida, pero nunca olvidaré de dónde vengo. Hay muchas personas en este mundo que todavía están en medio del océano. ¿Cómo puedo tender de una mano? Eso es en lo que necesitamos pensar y cómo debemos comportarnos. Ese es el legado que queremos heredar y dejar atrás. Sí. Y que acción, por penis que sea el individual, puede tener un impacto significativo en su conjunto. Juntas, crean un océano. So, believe me, we need to listen to our children. Necesitamos escuchar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Son inteligentes y perspicaces. He aprendido de mis propios hijos. Por ejemplo, mi hija una vez dijo que todo comienza pequeño y luego crece. Empieza en un lugar y se extiende en varias direcciones. Es como contar 1, 2, 4, 8, 16. Ahora mismo estamos realizando esta entrevista y aunque no sabemos dónde llegará, la iniciamos. Ese es el mensaje que quiero transmitir a la gente. Comienza contigo mismo y asume la responsabilidad. El mayor desafío en nuestro mundo es la responsabilidad individual. Todos somos responsables. No esperes a que otros actúen. No seas solo un espectador. Cree en ti mismo y nunca subestimes el impacto de tus acciones. Incluso un pequeño acto puede marcar una gran diferencia en la vida de otra persona. Recuerdo la historia de la estrella de mar. Después de que una marea fuerte dejara varadas a cientos de estrellas de mar en la orilla, una joven comenzó a devolverlas al mar una por una. Un hombre se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Ella respondió que estaba salvando vidas. Él era escéptico y señaló que había cientos y que sus esfuerzos no harían la diferencia. Pero ella estaba segura y le enseñó una lección a través de sus acciones. Tomó otra estrella de mar, la lanzó de vuelta al mar y dijo, hizo la diferencia para esa. Así que pregunto a todos, ¿cuál será tu estrella de mar? ¿Qué acción tomarás para marcar la diferencia en la vida de los demás y en nuestro mundo? Dr. Awelaish, esas son palabras hermosas, y me gustaría cerrar la entrevista con ellas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros hoy. taking the time today. Thank you so much. Thank you, my dear.
Muchas gracias, queridos. Deseo a usted y a toda la audiencia un feliz año nuevo. Espero que 2024 sea un año de humanidad, sabiduría, paz y vida para todos. Of peace and lives to all.